9 estrenos de cine que renovaron la cartelera, varios de ellos argentinos, varios de ellos documentales, algunos muy atractivos como Una mirada honesta, como 3DT, y también tuvimos un documental muy pero muy particular, Zoofobia, por entretenido, por instructivo y porque se mete con una pregunta súper interesante. ¿Necesitamos los zoológicos? ¿Para qué sirven los zoológicos? ¿Son buenos para los animales? ¿Para quiénes son buenos? Nos acompañan los directores de este documental, Zoofobia, Pablo Chevar, Nicolás Iacouzi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana en la televisión pública. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo llegaron o cómo les surgió a ustedes hacer un documental sobre la historia del zoológico, sobre todo después de la muerte del oso polar, el cierre, el traslado de los animales y una nueva aventura llamada Ecoparque? La verdad fue bastante azaroso, porque estábamos filmando otro documental que ya estrenamos, el primero, Castores, la invasión del fin del mundo, y estábamos en el zoológico como locación. Estábamos filmando una entrevista un solo día, y justo ese día se dio uno de los primeros abrazos al zoo, y estábamos ahí con las cámaras y dijimos, filmémoslo. Obviamente en Castores no tenía nada que ver, pero ese material nos quedó dando... Muy buen documental, Castores. Muchas gracias. Esas imágenes nos quedaron dando vuelta, y seguimos investigando el tema. Nos había encantado porque tuvimos la suerte de poder filmar en el zoológico esa entrevista con el zoológico vacío, con lo cual fue medio mágico ver las casas que hay ahí, toda la arquitectura. Y ahí dijimos, acá pasa algo. Acá hay una historia que contar. Y fue muy interesante porque fue un proceso. O sea, el documental, cuando empezamos no existía el juicio de Sandra, todo eso no había pasado. Y fuimos avanzando con el proceso que se dio orgánicamente, digamos, en la sociedad. Con nuestro documental tardamos 10 años, en el fondo. Les contamos a la gente, Navidad del año 2012, pico de calor, un récord de calor en la ciudad, además lo que tiene que ver con el estrés de los fuegos de artificio, muere el oso polar. Y a partir de ahí vienen 3 años de reacomodar el zoológico, de sacar los animales. ¿Y cómo acompañaron ese proceso? ¿Cómo pudieron ir filmando eso y agregándole lo que tiene que ver con expertos, testimonios? Bueno, a partir de como nosotros no somos expertos, no somos biólogos, no sabemos del tema, pero somos gente curiosa, nos pusimos a investigar, dijimos acá hay una historia después de terminar Castores y el Crazy Che, otro documental nuestro, y a partir de eso empezamos a buscar quiénes eran los referentes de este tema, tanto por el lado de los zoológicos como por el lado de, digamos, los animalistas, que eran esta gente que estaba haciendo el abrazo. Y ahí empezamos a ver, bueno, la dicotomía que había entre estos dos mundos, gente de los dos lados, amante de la naturaleza, o sea, gente que realmente está comprometida con los animales, y dijimos, acá hay dos puntos de vista bien interesantes que hay que explorar. Y ahí nos pusimos a investigar y bueno, fuimos hasta Alemania para saber qué había pasado con los zoológicos. Capo, ustedes recorren la historia del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, la historia de los zoológicos en general en el mundo, y después se centran en Alemania, que es hoy un país que tiene cientos de zoológicos, si no recuerdo mal, y que además los hace como una industria de entretenimiento. Fuimos a Alemania porque tenía varias conexiones con el zoológico de Buenos Aires. No solo por un lado, es como decís vos, es un país que tiene un montón de zoológicos y los sigue manteniendo, pero además Sandra había nacido en Alemania. El zoológico de Buenos Aires, la estructura del zoológico de Buenos Aires está copiada de un estilo que se llama el estilo Hagenbeck, que lo inventó el que inventó el zoológico de Hamburgo. Entonces tenía muchas conexiones con nuestro zoológico y nuestra historia con Alemania. Era como un lugar que teníamos que ir para contar esta historia. Y cuando parece que el documental, dice uno que se agota esto, ¿de qué más me van a hablar? Me queda todavía media hora, llega el punto, tal vez, no iba a decir más interesante, pero son todos interesantes, pero el punto diferente que es el juicio a Sandra. Claro, siendo Sandra, espera que le contamos, siendo Sandra una orangutana, y hay un abogado que levanta la mano y dice, yo voy a defender a la orangutana, pero ella no dijo que la defiendas. Bueno, todo un tema legal para poder encuadrar y decir, este juicio se puede hacer. Sí, la noticia del Sandra, el tema del otorgamiento de derechos, me parece que es una noticia muy conocida. Lo que no se conocía y que nosotros contamos en el documental es el juicio, es lo que pasó y cómo se llegó a ese veredicto. De hecho, en el documental usan una imagen de este noticiero hablando en su momento de la sentencia de Sandra. Correcto, sí, se replicó en el mundo entero, acá también por supuesto, pero no se sabía tanto sobre el juicio y nos encontramos con cosas hermosas que contamos en la película de cómo se llegó a ese veredicto, ¿no es cierto? Las cosas que determinaron ese cierre tan increíble. La jueza, por lo pronto, Elena Liberatori, a quien le mandamos un fuerte abrazo y somos fan de ella, la verdad que un personaje también.
un gran personaje, se abrió para nosotros y nos contó cómo partieron de una sentencia y también un poco cómo fueron aprendiendo durante el juicio, porque no es solamente decretar un animal como persona humana, después está el qué hacer con eso, ¿no? Una vez que ese juicio está emitido. Bueno, un poco eso se cuenta en el documental. Sí, y a veces es como, a nosotros nos resulta mucho más interesante, o uno puede aprender un montón del proceso de las cosas, de cómo sucedió, cómo fue. No es que un día se levantaron y dijeron, declaremos persona no humana esta orangutana, sino que cómo las cosas silvanaron para llegar a eso, tanto en el juicio como el zoológico pasa de ser un zoológico que cuando éramos niños todos íbamos y nos encantaba, a hoy un ecoparque donde no hay animales y es una institución Siempre de se conservación. dijo eso, que los zoológicos eran fundamentales para que los chicos tuvieran acercamiento con los animales vivos. Ahora bien, los chicos adoran a los dinosaurios y definitivamente nunca tuvieron a ninguno vivo. Es verdad que verlos en movimiento, sentirles el olor, ayuda. Habrá que buscar una manera, pero muy diferente a lo que han sido siempre los zoológicos. Sí, en eso creemos que Argentina está siendo bastante pionero. En ese Recién movimiento. nombraron al Crazy Che, en este noticiero le hicimos una entrevista al protagonista de ese documental, que también es muy bueno, aunque parezca Olfa que lo diga, así que si no lo vieron, el Crazy Che puede ser. Al cine argentino hay que apoyarlo mayormente cuando estrena, en las primeras 2 semanas. Se llama Zoofobia, la podés ver en el Cine Gomonti, en otras salas. Realmente te la recomiendo un montón, es súper instructivo y súper entretenido. Pablo Chevar, Nicolás Iacousi, muchas gracias por haber estado esta mañana en la televisión pública. Muchas gracias por invitarnos.